noches, bienvenidos. Esto es Globópolis, el programa del movimiento comunero que vos ya sabés, es el que te muestra lo que ocurre en la ciudad, las comunas, los barrios porteños y que no lo dudes, ninguno de los grandes medios de comunicación te va a contar. La obra no estaba habilitada. Los vecinos de Caballito se cansaron de reclamar por la obra que estaba realizando la empresa Portland en los terrenos aledaños a la estación. Finalmente, después de casi un mes y medio, el gobierno de la ciudad reconoció que la obra no estaba autorizada. Sin embargo, le permitió que avanzara incluso en la etapa de plena cuarentena estricta. Cuando los vecinos no podían salir a la calle, la obra estuvo a full y está a full porque sigue funcionando. Hablamos de esto con integrantes del Consejo Consultivo de la Comuna. Lo que sí habilitó el gobierno de Larreta fue una nueva manifestación opositora al gobierno nacional. Ocurrió la semana pasada en la zona del Obelisco. Al mismo tiempo se estaba realizando un encuentro, también una manifestación, recordando a Santiago Maldonado. La policía no intervino en la manifestación opositora en la zona de Obelisco, pero sí reprimió salvajemente a la gente que había participado en esa manifestación y que se estaba desconcentrando pacíficamente. Tenemos también para contarte que venimos con una versión muy especial, una versión tanguera de alguien que se ha fugado a París, de la mano de Rudy y Alejandro Sanz. RS positivo. ¿Y sabes qué? Felipe Miguel, el jefe de gabinete, finalmente se presentó a dar su informe, a responder preguntas que en verdad debemos decir que no respondió, que le hicieron los diputados. Le preguntaron sobre los barbijos que habían comprado con sobreprecios escandalosos, los millones de pesos de más que pagaron y los barbijos que no llegaron. Pero también se habló de la policía de la ciudad, los policías que financiamos los porteños y que trabajaron en la AFI de Gustavo Arribas, la AFI de Mauricio Macri y el caso del narcotraficante que contrató la empresa federal, la Agencia Federal de Inteligencia, para poner una bomba en la ciudad de Buenos Aires. Un policía de la ciudad que está desaparecido, también de esto se habló, pero también el negocio inmobiliario que se hace con la tierra pública. De esto hablamos con el diputado Matías Barretaveña, Noelia. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches a todos. Un programa más de Globópolis desde nuestros hogares. Lamentablemente, Carlos, como bien estabas diciendo, esta semana tenemos que referirnos a los dichos de la oposición de la legislatura porque claramente han salido a decir y con cierto sentido político, pero también de cuestiones administrativas que tienen que ver con la órbita puramente legislativa. La legislatura se ha convertido en estos años, hace muchos años, pero en estos años se está notando muchísimo más, en una escribanía. Lejos de la labor parlamentaria que puede llevar adelante, que debe llevar adelante, que tiene como facultad prioritaria, la legislatura tiene totalmente congelado más de 300 proyectos que tienen que ver nada más y nada menos que con la salubridad de la ciudadanía porteña, nada más y nada menos con los proyectos socioambientales, socioeconómicos que tiene frenada, por un lado, la economía, de acuerdo a la pandemia que estamos viviendo, pero también es importante que tengamos en cuenta que está frenada la ciudadanía, la labor parlamentaria en este punto es primordial para hacer oír las distintas voces y las distintas necesidades que conllevan cada una de las comunas. Te cuento, Carlos, que también nuevamente va a estar con nosotros la licenciada Carla Guarinoni de Liderar Mujer, quien nos va a estar compartiendo nuevamente sus conceptos muy interesantes acerca de la construcción de sentidos de una sociedad determinada y cómo eso de alguna manera se replica después en valores conscientemente aceptados, ¿no? Se podría decir de alguna manera. También nos va a estar acompañando Claudio Gallardú para contarnos acerca de su trayectoria, de sus proyectos y, ¿por qué no?, de cómo sobrevive ahora en tiempos de pandemia él con todo su equipo y la banda de la risa, algo muy notorio que tenemos que destacar desde este lugar porque valoramos profundamente la cultura y sobre todo la cultura
propia, ¿no? De todo esto y mucho más vamos a estar hablando esta noche en Globópolis. Muy bienvenidos. Los contagios de COVID-19 se siguen multiplicando en la ciudad de Buenos Aires. Muchos trabajadores y trabajadoras de la salud se contagiaron de esta enfermedad por carecer de los elementos adecuados o porque estos fueron de mala calidad. Tenemos que destacar que el gobierno de la ciudad compró barbijos que pagó por adelantado con un sobreprecio escandaloso y no llegaron a los hospitales. Tenemos que destacar que están pasando otras cosas que llaman mucho la atención, como son los negocios inmobiliarios que tienen que ver con la tierra pública o con las excepciones que se están haciendo al Código Urbanístico y de Edificación que se sancionó en el año 2018. En el transcurso de la cuarentena se han habilitado 600 excepciones al Código Urbanístico y de Edificación. Tenemos una auditoría que no funciona como tal porque el gobierno de la ciudad no informa lo que tiene que informar. De estas cuestiones vamos a hablar con el diputado Matías Barroetaveña del Frente de Todos. Estamos en contacto con el legislador Matías Barroetaveña del Frente de Todos. Buenas noches, Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Matías. Muy Buenas bienvenido. noches. Sabemos que el jefe de gabinete, Felipe Miguel, finalmente se presentó en la legislatura, presentó su informe. Los legisladores hicieron una cantidad de preguntas donde el tema que se repitió en varias oportunidades tuvo que ver con el escándalo de los barbijos y los test que se compraron a Singapur. ¿Qué nos podés decir de esto? Sí, la verdad es que fue una presentación del jefe de gabinete bastante demorada, ¿no? Porque tendría que haber venido hace meses. Justamente en su momento nosotros nos entendemos que quiso postergarla porque justamente había saltado el escándalo con esas compras. Nosotros, bueno, la práctica es que uno le envía antes las preguntas, todos los legisladores enviamos preguntas sobre una serie de temas y él, bueno, va contestando, obviamente con una selección bastante discrecional de lo que contestó o no. Después uno tiene la posibilidad de que algunos miembros del bloque, nosotros tenemos media hora, se eligió a algunos miembros del bloque para que hagan preguntas y bueno, y él vuelve a contestar, que esa vuelta a contestar fueron nada más de 5 minutos sin demasiada aclaración. Uno de los ejes fue el tema corrupción. La verdad es que a nosotros ahí nos preocupa. Hubo 2 o 3 situaciones que tomaron luz pública, pero después hay varias situaciones que son poco claras. En particular, bueno, la situación de los barbijos involucraba también una firma vinculada al hermano del jefe de gabinete, como también, bueno, la contratación de hoteles también había una que vinculaba a la media hermana del propio jefe de gobierno, Rodríguez Larreta. Él lo que señaló a modo de excusa, o sea, normalmente cuando nosotros le pedimos, hacemos pedido de informes, ellos dicen que está en la justicia, que justamente nosotros estamos preguntando porque sabemos que está en la justicia. Ellos se escudan en eso para no dar información y en este caso la respuesta de él fue que al gobierno de la ciudad no le costó ningún dinero porque no se habían llegado a pagar. Después, bueno, otros temas también que le preguntamos, que nos preocupaban bastante, es el tema del vínculo con todo el esquema de seguimiento y de persecución que se instaló en la AFI de Arribas y Magdalani, ¿no? Del gobierno de Macri. Ahí el equipo con el cual se montó el esquema de seguimiento y de escuchas telefónicas es un equipo que viene de la Policía Metropolitana, que fue transferido por la ciudad para desarrollar esas tareas y la verdad, bueno, había unas cuantas dudas también al respecto. Matías, ¿qué rol está cumpliendo hoy por hoy la Auditoría General de la Ciudad? Teniendo en cuenta, bueno, la ley de emergencia, ¿no? Que sacó... No, bueno, también 2 meses y medio tardaron en convocarla a la comisión. La ley de emergencia, nosotros cuando la discutimos, logramos que se incorpore una comisión en la legislatura, una comisión de seguimiento, una comisión especial. Primero lo llamativo fue que tardaron 2 meses y medio en convocarla. Después, que la mayoría es del gobierno, es decir, es una comisión de control y es una mayoría oficialista. Y lo último, que fue lo que discutimos la semana pasada cuando se conformó la comisión, es que decidieron que el presidente de la comisión sea García Vilas, es decir, el presidente del bloque oficialista. Nosotros propusimos que la presidencia esté en manos del Frente de Todos. Nosotros somos 3, está Cecilia Segura, está Lucia Cámpora,
tanto Cecilia como yo fuimos presidentes de la auditoría de la ciudad, entonces nos parecía que era importante tener ese gesto. La verdad es que la reunión fue muy mala porque no logramos ni siquiera que pongan una fecha, o sea, solamente quisieron conformar la comisión, propusimos poner una fecha para tener un funcionamiento cierto, que tengamos una dinámica regular de funcionamiento, no quisieron. Le pedimos que nos envíen, el Ejecutivo está sin cumplir con el envío de la información que la propia ley de emergencia económica decía que tenían que enviar, y no quisieron pedirle al Ejecutivo ninguna información. Y con respecto a la auditoría, que era lo que señalabas, lo que quedó en la ley es que la comisión le puede pedir a la auditoría que haga algún informe, pero evidentemente no tiene ninguna voluntad de que eso suceda. No, y además si está totalmente concentrada la discusión interna política, digo, si no les da apertura a que haya un contrapeso de decisiones o de miradas, también se complica muchísimo. Sí, esa es la práctica general. Lo mismo pasó en el COPUA, ¿no? Cuando se discutió el Consejo del Plan Urbano Ambiental, nosotros antes teníamos 3 sobre 9 y ahora no tenemos ninguno. Es decir, evidentemente no quieren ni controles ni testigos, porque, bueno, evidentemente no están muy tranquilos con cómo se están manejando. Matías, nosotros precisamente en este sentido nos preguntamos qué clase de democracia es la que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, donde las comunas no tienen presupuesto propio, los vecinos luchamos denodadamente en defensa de la tierra pública que nos están arrebatando sistemáticamente para avanzar con emprendimientos inmobiliarios que benefician a uno o dos empresas importantes. Tenemos problemas luchando también, lo que decimos, para que no nos cierren escuelas, no nos cierren hospitales, como quisieron hacer el año pasado. Vos mencionaste en algún momento que Larreta busca transformar la legislatura en una suerte de escribanía. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que está pasando verdaderamente? Sí, ahí llama la atención la doble vara, ¿no? Cuando, por ejemplo, muchos se refieren a situaciones de algunas provincias, en el caso de Formosa, por ejemplo, y dicen, llevan tantos años en el gobierno como si eso fuese muestra de falta de democracia. La verdad que yo no creo que eso sea así, porque justamente la democracia lo que permite es la posibilidad de la alternancia. Después, si siempre se decide votar al mismo, es la regla de la democracia. No necesariamente uno tiene que perder para que eso sea democracia, pero sí la doble vara, ¿no? La ciudad, desde el año 2007, que es gobernada por la misma fuerza política, ya estamos en el 2020 y esto va a seguir hasta el 23, con lo cual es un periodo largo. Y eso les ha permitido tener un control importante en el tema del Poder Judicial y tener también un control en la legislatura, con lo cual tienen un esquema donde la verdad que los balances y contrapesos y las posibilidades del control son bastante acotadas, y eso ha hecho que hayan tenido prácticas bastante poco transparentes. Por otro lado, tienen también, al estar la ciudad de Buenos Aires en la sede del gobierno nacional, muchas veces, bueno, su agenda más municipal, que no se hace cargo de temas como el trabajo, la producción y demás, les permite estar en un lugar de bastante poca visibilidad y de control a través de la pauta de mucho de lo que hacen. Hay cuestiones como esto que señalabas. Yo presenté un pedido de informes por el último negocio inmobiliario, que es el de Midlin, ahí en la manzana de Pampa, Figueroa Alcorta. La verdad que eso es un escándalo, ¿no? Una dirección de interpretación urbanística del gobierno de la ciudad que firma interpretaciones que suponen transferencias de decenas de millones de dólares a manos de privados, permitiéndole mayor construcción que la que se puede construir en esos terrenos. Uno de los temas que hoy está, que es una lucha muy intensa de los vecinos, se está dando en Caballito con el playón ferroviario, donde la empresa Portland está construyendo en los terrenos que habría comprado IRSA hace 2 o 3 décadas atrás ya. ¿Qué nos podés comentar de esto? Porque se habilitó la construcción en plena cuarentena estricta. Nosotros nos contactamos con la empresa Portland, que nos dijo que el gobierno de la ciudad habilitó la obra el día 1 de julio, cuando empezó la cuarentena estricta, por la epidemia de dengue, porque se había juntado un poquito de agua donde habían hecho alguna excavación y llevaron excavadoras monumentales en lugar de una bombita para sacar el agua.
Sí, sí, nosotros ahí tuvimos reuniones con los vecinos y presentamos un pedido de informes con el diputado Javier Andrade, porque la verdad que llamaba la atención, las obras no estaban habilitadas y ahí se estaba trabajando. Como señalabas, este es un tema que tiene una larga historia, una compra bastante poco clara, que está en duda por la forma en la que se hizo. Y después, bueno, una estrategia que ahora la empresa IRSA se ve que ha tomado, que es esto de dividir el terreno, y ahí vimos, nos enteramos por anuncios publicitarios de la empresa Lepore, ¿no? que se estaban poniendo en venta esos edificios. Ahí, bueno, la idea original era la construcción de un shopping, que sabemos que fue justamente los vecinos del barrio y las organizaciones los que evitaron que ese shopping se pudiera hacer, pero esto tiene como una trampa, porque esos edificios que ahora se están proyectando suponen todo un primer nivel, 2 niveles de locales comerciales, con lo cual cuando uno después hace la cuenta, más o menos van a tener la extensión en términos de comercio que tendría un shopping que se hubiese establecido, pero bueno, ahora a cielo abierto. Matías, te agradecemos muchísimo tu participación y nos mantenemos en contacto. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, esperemos, estamos haciendo el intento, la verdad, con el tema de las comunas. Sabemos que bueno, la comuna 4 y la 8 ahora están en más de frente de todos, y la verdad que estamos haciendo la lucha todos los días porque se ha reconocido, nos parece un paso sustancial en la calidad democrática de la ciudad, que podamos tener, son comunas que tienen una cantidad de población similar a los municipios del conurbano en muchos casos, y la verdad es una lástima que desaprovechamos esa oportunidad para tener una gestión más cercana a los barrios, más conocedora de los problemas de los vecinos. Así que bueno, los felicito por eso, que sé que es una demanda permanente de ustedes. Muchas gracias, Matías, por el contacto. Muy buenas noches. No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas son las cosas que venimos extrañando a partir de la cuarentena y el aislamiento. Se me ocurre particularmente la posibilidad de poder encontrarnos con un amigo, con una amiga, con un ser querido, compartir un café, un almuerzo, una cena, una salida al teatro. Pero claro, los bares están cerrados, también los restaurantes y las salas teatrales. Pero tenemos una posibilidad que tiene que ver con esta vía, con Internet. La posibilidad de poder asistir a una obra de teatro virtual con esos artistas que queremos ver. Esta noche entrevistamos a Claudio Gallardú, que nos va a hablar y nos va a presentar a Mandinga en el Paraíso, pero también una serie de anécdotas y de historias que bien vale la pena escuchar. Estamos en contacto con Claudio Gallardú, un artista sinónimo de la banda de la risa, pero esta noche vamos a hablar de Mandinga en el Paraíso. Buenas noches, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, Claudio. Gracias por el contacto. Hola a ustedes, por favor. Claudio, quisimos hacer un raconto de toda la tarea artística que has desarrollado a lo largo de los años, y llegó el momento que te queríamos presentar y no sabíamos si presentarte como artista, como escenógrafo, como una de las cosas que descubrimos, que también fuiste coreógrafo. Yo también me sorprendí, ¿viste? ¿Querés que cuente la anécdota? A ver. Mirá, un día me llama por teléfono Lino Patalano y me invita a hacerle una coreografía a Julio Boca. Claro, cuando me dijo una coreografía a Julio Boca, le digo, pero ustedes están locos. Lo único que me falta a mí es hacer una coreografía para Julio Boca. Bueno, por pedido de él quería hacer en un espectáculo, uno de los últimos casi espectáculos que hizo acá en Argentina, un número de clown, pero bailado. Entonces le dije, déjame que lo piense un poquito, porque quería ver si me animaba. ¿Con qué cara me enfrento yo a Julio Boca a decirle, bueno, y ahora baila para acá, baila para allá? Bueno, la cosa fue que finalmente lo hice. Se llama Una vez un baúl, está en YouTube.
Y era un número basado en una estructura cómica, que sí, yo conozco sobre eso y sé desarrollarlo, y combiné con Julio en que él intervenía con pasos, los pasos de danza puestos por él, pero yo armaba la historia y la estructura del número. Nada, fue una experiencia hermosa, única en mi vida, un honor haber sido el coreógrafo de una escena de Julio Boca, así que quedó como un rasgo de experiencia particular en mi historia. Sí, muy lindo fue. Cuando Aparte, miramos tanto Lino como él me trataron de mil maravillas. El día que estrenamos en Mar del Plata fuimos a cenar. Fue un agasajo, la verdad, muy feliz, lo recuerdo bien. Y en esta historia de anécdotas, sabemos que sos español, porque naciste en España, pero casi estuviste a punto de ser ahijado del dictador, del generalísimo Francisco Franco. ¿Viste? Sí, para promover la natalidad en Europa después de la Segunda Guerra, crearon la ley del niño 2000, ¿no? Eso era para que el niño 2 millones, perdón, el niño 2 millones, cada 2 millones de niños, al número 2 millones, el presidente lo apadrinaba y le hacía el regalo de una gran estructura de dinero y de otros favores. Yo nací 1.999.999. Ese fue el número de natalidad que me tocó en la clínica donde nací. Por minutos, además, no fui el 2 millones, que hubiera sido importante porque la compañía en la que viajaban mi papá y mi mamá, dirigida por Homero Cárpena, un gran hombre del cine y del teatro, padre de Nora y de Claudia, dos amigas entrañables, el representante de la compañía de teatro de Buenos Aires, viajaba unos días adelante de ellos, acomodando los contratos en los lugares donde iban actuando. Y un día desapareció el hombre y los dejó a todos parados sin dinero y sin pasajes de regreso en Madrid. Entonces Homero, que yo no lo puedo confirmar, pero me parece que era de tendencia peronista, casi sí, lo fue a ver a Perón a Puerta de Hierro y alguien tramitó tramitaron con Perón los pasajes de regreso en el barco famoso el Eugenio C, que nos trajo de regreso a América. Esa es la anécdota de mi nacimiento. Quiere decir que si yo hubiera nacido 2 millones, hubiera podido favorecer a toda la compañía a que comieran por lo menos mejor de lo que estaban comiendo, o en mejores hoteles. Claudio, la banda de la risa estuvo durante años, se repitió Fausto, rajemos que viene Metiestófeles, creo que era. Rajemos que viene Mefisto. Que viene Mefisto. Pero ahora aparece Mandinga de nuevo. Mandinga en el paraíso. ¿Cómo es esto de que aparece tan recurrentemente ese Mandinga, Satanás, el diablo? Bueno, la versión del Fausto de la banda de la risa fue casi el primer espectáculo que la banda hizo ingresando a la sala teatral. Antes de eso habíamos hecho una experiencia de varios años, casi 3 años, 2 o 3 años, trabajando en las plazas, en los parques, en la calle, a la gorra. Todavía era época del proceso militar, todavía no era la democracia. Durante todo ese periodo fuimos aprendiendo, fuimos capacitándonos sobre el clown, la improvisación, el vínculo con el público, y cuando tuvimos todo ese material dijimos, ¿dónde ponemos esto? Y encontramos en un primer grupo que habíamos formado con Carlos Palacios, querido amigo, Tony Lestingi, Claudio Apasano y yo, encontramos que la posibilidad de trasladar toda la estética del clown al relato de El Fausto de Goethe, en el cual incluimos música de Gounod, que es la ópera de Fausto, del francés Gounod, y los relatos de Estanislao del Campo, del Fausto Criollo, tan hermoso libro, tan hermoso relato, que dicen que lo escribió en una noche, a través de una apuesta que le hizo Ascasubi, después de ver la ópera Fausto, hicieron una apuesta y Estanislao del Campo escribió ese relato en verso bellísimo, tan ingenuo. Esos 3 elementos se conjugaron en la versión de Rajemos que viene Mefisto y se transformó en uno de los íconos de la banda porque aún hoy, hace pocos días, lo pasamos por sala online
con el Bicho Gómez, con Gabriel Robito, Soledad Gañarás, con Cristina Friedman, bueno, un enorme elenco, y ha sido casi a lo largo del tiempo un espectáculo que aparece y aparece y aparece y aparece nuevamente. A mí el personaje del demonio, del diablo, de Mefisto, de Belcebú, es un personaje teatralmente muy atractivo, encierra en sí mismo tantos vicios, tantas maldades, tantos horrores, que son un buen ejemplo para mostrar al hombre en el escenario. Entonces siempre yo recurro a ese personaje porque me ayuda un montón para hablar mal del hombre. Bueno, este es el caso de Mandinga en el Paraíso. Cuando nos juntamos en un primer grupo éramos Alejandro Sanz, Juan Concilio y Andrés Parodi, y que fuimos los que creamos esta primera instancia. Después a Parodi lo reemplazó Pérez Alarcón. Y ya se conformó ahí el grupo de una manera muy sólida y llevamos adelante por muchísimos lugares. Estuvimos en festivales de teatro en el interior, hemos viajado hasta Bariloche, hicimos temporada en La Plata, anduvimos por el Teatro de Avellaneda. Fue la verdad que el evento que producía Mandinga en el Paraíso con el público era muy festivo. Entonces eso fue fortificando al espectáculo a medida que las funciones se iban sucediendo, y nada, terminó siendo una fiesta a la que extrañamos, la verdad extrañamos mucho, yo la extraño muchísimo. ¿Y cómo es esta versión de Mandinga en tiempos de cuarentena? Bueno, cuando estábamos haciendo temporada en el Centro Cultural de la Cooperación, un día decidimos grabarlo, el espectáculo, con la mejor técnica que pudimos, en digital, y entonces ahora que han surgido esta idea de subsistencia artística, de pasar los espectáculos que tenemos grabados, ya en el caso de la Banda de la Risa ya pasamos el Fausto, y pasamos en sala online, y pasamos un video, un piloto de televisión que hicimos hace muchos años en Canal 9. Tenemos la idea de pasar el Arlequino pronto, así que ya seguramente les estaremos avisando. El problema... Otro clásico, Gustavo, ¿no? El ¿Eh? Arlequino, la verdad que otro clásico. Otro clásico, claro. Tenemos el problema de esas versiones es que en aquellos momentos las cooperativas de teatro que conformábamos no teníamos dinero para hacer buenas grabaciones. Entonces hay que ir rescatando, viste, las mejores grabaciones para trasladarlas al digital y poder pasarlas. Bueno, Mandinga en el Paraíso resultó ser entre aquellas pasadas del Fausto, el piloto de la Banda de la Risa. Entonces decidimos, ya que tenemos un buen material fílmico, ponerlo para que la gente lo disfrute. A la gorra, ¿no? Claro. ¿Cómo es esto de la gorra virtual? Mirá, vos entrás en la página www.salaonline.com.ar y seleccionás el modo. El modo te lo propone, la gorra, y vos depositás ahí, hay un mínimo, hay un piso que es el 150 pesos, y vos depositás lo que querés. Con el Fausto hemos visto la planilla de los depósitos, hubo gente que pagó 1.000 pesos la gorra, pero varios, ¿eh? Claro, se ve que se juntan 4 o 5 personas adelante del televisor y pagan 1.000 pesos entre todos, supongo yo. 1.000 pesos, dije, mirá vos, cómo nos quieren, qué bueno, cómo nos valoran, porque a la gorra podés pagar 150 pesos y lo ves igual. Y sin embargo había muchos fanáticos de la banda que aportaron así 1.000 pesos. Como cuando pasó. Y además denota la solidaridad también, ¿no? En tiempos de pandemia también hay un poco de eso, ¿no? Además, que bienvenido sea. Perdón, sí, exactamente, sí. Ahí estamos con un frente de artistas discutiendo un poco la realidad presente y cómo va a ser la futura, ¿no? Cuando salgamos de esto, cómo reordenar el tema cultural, que es bastante serio, bastante grave. La cosa está bastante complicada, ¿no? En el tema de la cultura, sobre todo. Cómo reaccionar ante esta situación, a esta detención donde se ha desestructurado todo tanto, cómo será la manera de sobrellevar esto y de salir, de volver a andar. Te quería, bueno, nada, quería contar anécdotas, pero se me vienen así a la cabeza continuamente cada vez que hablamos. Me imagino, la verdad que precisamente quisiéramos dedicar por ahí, hacer un encuentro también. Disculpame que te interrumpí, disculpame. Me acordé. Lo del 1.000 pesos de la gorra. En la plaza, cuando pasábamos la gorra en la plaza,
teníamos amigos que nos venían a ver, y suponete, no recuerdo el valor del dinero en aquel momento, pero ponele que el billete de 100 pesos era el billete más grande, viste, que había, era mucho. La gente en la gorra ponía 10 pesos, 5 pesos, moneda, ¿no? Entonces teníamos un par de señuelos, amigos, que ponían en la ronda que se armaba en la plaza, ellos ponían un billete grande en la gorra. Entonces el payaso, nosotros, Dapa o Tony Lestillo, yo, que teníamos la gorra y veíamos el billete, decíamos, llamábamos a todo el público y decíamos, miren, 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 sacábamos el billete y lo mostrábamos. Y lo aplaudíamos al tipo, ¡eh! Era amigo nuestro el tipo. Después, cuando terminaba el espectáculo, le devolvíamos el billete. Y eso lo hacíamos con 2 o 3 en el público, que incentivaba a que otros que querían ser aplaudidos pagaran 100 pesos. Un truco, una trampa de juglares. Perdóname que me recordé y no me lo quería dejar pasar. Bueno, te agradecemos muchísimo tu participación y los vamos a invitar nuevamente para hablar, a ver si podemos hacer una reunión con esta posibilidad que nos da Skype. A lo mejor podemos armar una reunión con el grupo. Sí, sí, podemos hacerlo con Ale y con Juan, claro que sí, con Soledad, con Andrés, sí, lo que quieran. Muchas gracias, sí, claro que sí. Muchísimas Muchas gracias gracias a por el vos. contacto. Los vecinos de Caballito no bajan los brazos y siguen adelante en la lucha por la tierra pública, por ese playón ferroviario aledaño a la estación Caballito que quieren convertir en un gran espacio verde. Estábamos hablando de tierra pública que le habría vendido de modo irregular el gobierno de Carlos Menem a la empresa IRSA. Mientras tanto, avanza la obra que está realizando la empresa Portland, que está construyendo torres y locales. Cuando nosotros nos enteramos de esto, nos comunicamos con el representante de la empresa, el señor Diego Gonzalo Curráez, quien nos manifestó que tenían toda la documentación correspondiente que habilitaba esa obra, que cumplía con el código urbanístico, que tenía todos los estudios correspondientes para poder realizarla, y que el cartel de obra que en algún momento se había cuestionado había estado mal colocado y después lo habían reubicado para que se pudiera ver. Lo que nos enteramos esta semana es que el gobierno de la ciudad manifestó que la obra no está habilitada, que se está trabajando en una obra no habilitada, con lo cual la tendría que clausurar o haber clausurado. Nosotros hablamos con Rodolfo Sillinger, que es integrante del Consejo Consultivo de la Comuna, y también con Martín Yommi, que se acercó hasta la obra para confirmar que el gobierno de la ciudad efectivamente la haya clausurado por no estar habilitada. Estamos en contacto con Rodolfo Dillinger. Él es vecino de la Comuna 6, integrante del Consejo Consultivo. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Rodolfo. Eso. Rodolfo, vos sabés que venimos siguiendo en Globópolis toda la situación que se generó, particularmente a partir del día 1 de julio, en el playón ferroviario de Caballito, cuando la empresa Portland empezó una construcción, la excavación, mejor dicho, llegaron grandes excavadoras, justo el mismo día que empezó la cuarentena estricta. Supuestamente una obra que se había habilitado en una etapa tan particular. ¿Qué nos podés decir de esto? Que es una vieja pelea, que estamos acostumbrados a esto. Esto viene del año 2008. En el año 2008, en el territorio ferroviario, nos reunimos alrededor de 10 agrupaciones en el galpón Estación de los Deseos, que es un galpón recuperado, hoy un espacio cultural, y emitimos un documento reclamando por qué estas tierras no terminen construyendo un shopping, terminen haciendo un gran parque público de acceso a todo el mundo, solaz de ancianos y de jóvenes. Esta declaración fuimos el día 12 de noviembre de 2008 a la legislatura y la presentamos 30 vecinos reclamándole a la Subcomisión de Planeamiento Urbano, presidida por Silvina Pedreira y por Álvaro González,
y les entregamos en mano a cada uno de los integrantes la declaración dando cuenta de lo que pedíamos. Bueno, ya terminaron, nos dicen. Listo, dando lugar al despacho de comisión, la comisión aprueba la construcción del shopping presentado como proyecto. En ese momento Rodríguez Larreta era jefe de gabinete, Mauricio Macri era el jefe de gobierno, ambos Recién habían asumido. presentado, sí, exactamente. Y bueno, el resultado fue un escándalo porque ¿cómo nos van a contestar de esa manera? Ya hicieron uso de la palabra, bueno, listo, dando lugar al despacho de comisión, intervino la Guardia de Seguridad y, bueno, no terminó, digamos, una cosa de pugilato, pero salió en Clarín, para el que quiere la fuente, Clarín del día 13 de noviembre de 2008, está toda la nota dando cuenta de lo que estamos planteando. Con esto lo que digo que viene de larga data y no nos sorprende, hubo 5 oportunidades nuevas en que tanto Rodríguez Larreta como su hermano Augusto Rodríguez Larreta, que es en ese momento hasta el 2015 era gerente de Relaciones Institucionales de IRSA, el luego ministro de Modernización Andy Freire pasó de un lado del mostrador al otro porque él era integrante del directorio de IRSA. La ley de ética pública pareciera que en todas estas cosas no se tiene en cuenta. Y hoy sigue siendo Rodríguez Larreta nuevamente el que presenta directamente ya no el proyecto, sino lleva adelante la ejecución de este nuevo proyecto. Entonces digo, estamos acostumbrados a estas cosas. El tema es cómo enfrentamos este tipo de tropelías, porque hoy se da el agravante donde, además de estar viviendo un proyecto que nadie pidió, porque si tenemos gobiernos que están para velar por nuestra calidad de vida, después de 6 veces que se lo hemos rechazado públicamente, que no lo han podido pasar, ¿qué más lapidario que estoy comentando? Para poder dar cuenta de qué es lo que piensa la ciudadanía. No beneficia a los comerciantes, se pronunció la Cámara de Comercio, se pronunció FECOBA, se pronunció CAME, CAMCAB de Caballito, digo, para dar las empresas que se plantan contra este proyecto por la desintegración de las fuentes de trabajo, porque se apropian de toda la renta enfiteutica un solo propietario, que es el dueño de todos los locales, porque nadie puede explicar en qué nos beneficia para una comuna que ya tiene shoppings, locales a cielo abierto, que tiene comercios, que tiene cadenas de cine, que tiene todo lo que ellos pretenden proponer desde este lugar. Sobre Rodolfo, las viviendas tenemos... Sí. Sí, en ese sentido, yo me quiero detener en esto. ¿Qué grado de influencia ves en la ciudadanía frente a estos atropellos? Yo creo que la influencia es así como la estamos haciendo, a pulmón. Vamos por partes. La representación de nuestras multitudes o ciudadanías que votan es un viejo tema donde los representantes, quienes nos gobiernan, han sido electos históricamente para proteger los intereses de las minorías, vamos a decir de los ricos. Eso es la historia. Por lo tanto, hay miedo a la ignorancia y hay miedo al analfabetismo, a la pobreza de quienes puedan votar y gobernar. Por eso es que no dan lugar a una ley que es verdaderamente un logro de la lucha social, como es la ley de comunas. La ley de comunas tiene, desde la constitución de la ciudad, un cuarto de siglo aproximadamente, como mandato. Se aprueba recién en el 2005, o sea, hace 15 años, y tenemos vigencia hace 9 años con la elección de los comuneros. ¿Cómo es posible que nadie habla de estas cosas? Sobre eso tenemos que reflexionar, porque el sentido de las comunas era poder darle un gobierno de acceso directo a la gente, era el cuarto gobierno de la ciudadanía. De esto no se habla absolutamente nada. Entonces, acá estamos ante un problema, porque algunas pueden ser silencios por ignorancia y otras pueden ser silencios u omisiones deliberados, pensados. Yo digo que en esto ya excede.
se aprueba construir un shopping en medio de la pandemia, 1.188 departamentos. ¿Qué necesidad había de construir esto en medio de la pandemia? ¿Qué beneficios trae? Un shopping con todas las características del barrio que estamos hablando. ¿Quién lo pidió? ¿Dónde está el impacto, como establece la ley de impacto ambiental, que se haya hecho previamente al proyecto? Ayer, casualmente, el gobierno tiene que reconocer, por mandato en esta semana, en estos días, de la Fiscalía, que es una obra que no tiene autorización. El fiscal de la Secretaría... ¿Cómo es esto, Rodolfo? ¿Cómo es esto? Porque nosotros cuando tratamos de informarnos, la información que recibimos es que el presidente de la Junta Comunal había dicho que había autorización y supuestamente desde el gobierno de la ciudad también habían manifestado que existía esa habilitación. ¿Cómo es esto? A ver, decimos que estamos acostumbrados a los fraudes y a estas tropelías. Primer fraude sería, ¿cómo es que se autoriza este permiso de obra que es la más grande de la ciudad de Buenos Aires? Estamos hablando de 150.000 metros en total aproximadamente de construcción. ¿Cómo se autoriza? Bueno, vamos a la comisaría del lugar, que es la comisaría sexta de Avellaneda y Olegario Andrade, que antes era la 13, y ellos dicen, estando en el medio del lugar no tenemos jurisdicción. Ah, miren ustedes, están en el lugar y no tienen jurisdicción. ¿Cómo hacemos entonces? Vayan a Díaz Vélez y a Coite, que es la comisaría que se ocupa del tema. Día 20 de julio vamos a Díaz Vélez, 15 de julio a Díaz Vélez y a Coite, y ahí nos dicen, sí, efectivamente, la jurisdicción la tenemos, hay una denuncia presentada en el 2015, pero la jurisdicción nuestra es desde el 2017 en adelante. ¿Y van a clausurar o no van a clausurar? No, porque no sabemos si del 17 al 20 esa clausura no se levantó. Bueno, manden el patrullero, vamos a mandarlo. Estamos allá a una altura del tiempo donde corrió demasiados días como para comprobar que la obra sigue funcionando y hay un pozo muy profundo que han hecho. ¿Cómo es eso? Fuimos entonces directamente a la Fiscalía, al Ministerio Público Fiscal. Ministerio Público Fiscal nos dice, sí, efectivamente, hay denuncia 818/32 del año 2015, pero está archivada. Bueno, ¿y cómo seguimos? Darío Reynoso, fiscal del lugar. Juan Rosas es el que se ocupa del tema. Y él dice, bueno, voy a averiguar. Llama a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, y ahí le dicen, acá en medio de la pandemia no ha habido ninguna autorización para obras de este tipo. Y entonces, y bueno, hay que clausurar. Si está funcionando hay que clausurar. Vamos a mandar al patrullero 601 de la comisaría para que vaya y proceda a la clausura. Efectivamente fue el patrullero con la faja de clausura. ¿Y qué pasa en la faja de clausura? Hay un cartel de obra, QR, donde se lo escanea, y el cartel de obra remite a la página del gobierno de la ciudad. Y ahí dice que sí está autorizada. Entonces estamos ante un problema, porque hay una incongruencia. El propio gobierno, a través del órgano de policía, que es el que autoriza, dice que no está autorizada y el gobierno tiene, bueno, intima el fiscal al gobierno a que conteste al día viernes o al día, sí, en la semana, con urgencia, cuál es el estado de la obra. Con esto lo que doy cuenta es que son irregularidades groseras que salen a la luz gracias a la movilización vecinal. Yo vivo hace 50 años en este barrio, o sea que puedo dar cuenta con absoluta autoridad presencial, y lo defiendo públicamente lo que digo, de que son una banda de delincuentes al servicio de la estafa de la normativa. No tienen ejecutores profesionales para que se cumpla, sino para ver cómo se la estafa. Eso es lo que hicieron los Duhovne Hirsch en las torres de la panificación en Colpallo y Vallese. Yo viví 15 años frente a ese lugar.
De esto puedo dar cuenta de todas estas irregularidades, los permisos de obra que autorizaron admitiendo pisos de más en planes 1069, los permisos de obra que autorizaron en el shopping, como estamos hablando, de obras que dijeron, la chica esta, Victoria Roldán Méndez, dijo, bueno, muchachos, ¿qué es lo que quieren? A ver si cerramos el tema este del código urbanístico. Hicieron una reunión en la legislatura para autorizarnos que nos iban a reconocer la ley 2722 de alturas máximas, la 2721 y algunas leyes más menores, protegiéndolas para, bueno, ya está, muchachos, bueno, listo. Hoy tenemos más pisos que los que había antes. Sí. Rodolfo, tan es así esto, que desde que empezó la cuarentena, la pandemia, sabemos que se habilitaron 600 obras que son excepciones al nuevo código urbanístico que nos impusieron en el año 2018 porque mayoritariamente los ciudadanos se manifestaron en contra en las audiencias públicas y en las reuniones que hicieron. Pero de esto seguramente vamos a charlar en otro momento. Ahora te agradecemos muchísimo tu participación y nos mantenemos en contacto. Sí, señor, quedamos así. Gracias por el espacio. Pero es para seguir hablando de las comunas y la decisión de los vecinos. Bien, buenas noches, Rodolfo. Hola Carlos, ¿cómo andás? Muchas gracias por la posibilidad de poder contarte esto. Estamos acá en el barrio de Caballito, en Avenida Avellaneda 1400. Acabamos de venir de la obra de construcción que se sigue desarrollando a pesar que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acaba de reconocer que no tiene ningún permiso para desarrollar este emprendimiento en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio. La empresa IRSA, Propiedades Comerciales, falsificó en complicidad con el gobierno de la ciudad el cartel de obra, donde el código QR, en vez de decir que la obra no está habilitada, dice que la obra está habilitada para desarrollarse en el marco de la emergencia del COVID. Esta falsificación de documentos públicos que fue realizada sí o sí por funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la verdad que es el único hilo delgado que está sosteniendo la clausura de esta obra que no se puede desarrollar, no solo en el marco de la pandemia, sino en ningún momento, en ninguna circunstancia, porque va en contra de las leyes ambientales que protegen la red de luz, gas, servicios, cloacas, tránsito, va en contra también de la normativa de la legislatura, del Código de Planeamiento Urbano y del Código Urbanístico que protegen la cantidad de metros cuadrados de espacios comerciales para que no exista un comercio desleal, para ayudar a las pymes del barrio, para que no sufran los comercios minoristas. Esta obra que viene a destruir el comercio del barrio en un marco de pandemia, esta obra que se desarrolla llenando de polvo a todo el barrio, esta obra de la semana que viene vamos a hacer todo lo posible para que de una vez se clausure, para que de una vez por todas no siga adelante y porque estamos convencidos de que la participación vecinal y las ganas que tenemos de que esta historia de impunidad se termine después de 20 años, podemos lograr no solo clausurar la obra, sino conseguir una medida cautelar favorable y animarnos a pelear por el fondo de la cuestión. Porque esas tierras públicas vuelvan al Estado Nacional, que es donde le pertenecieron siempre y donde debería construirse un gran espacio verde, un gran espacio público y ninguna ciudad palmera llena de shopping y con 1.188 departamentos. Muchas gracias, Carlos, por la posibilidad de poder contarte todo esto. Esta noche, Ruby y Alejandro Sanz, RS positivo, llegan a Globópolis con un invitado que se las trae, el bisnieto de Carlitos Gardel. Rechiflado mi tristeza, te busco y ya no estás. Me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, me han dicho que te has ido. ¿Cree que te deschave que diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta, el que atrasó el reloj, sos un haragán. Si encontré el que inventó el laburo, lo fajás. Vos interpretás las cosas al revés, que yo te mantenga en lo que querés. La pucha que sos reo y enemigo de yugarle, el esquema se te frunce si tenés que laburarla. Del orre batallón, vos sos el capitán, vos te crees que naciste para ser sultán. Te gusta meditar la panza arriba en la catrera.
Pensar que allá en el 2015, cruel en el cartel la propaganda manda y eras el fetiche de un afiche de papel donde se vende la ilusión, donde se rifa el corazón. Mentira, mentira, yo quise decirle porque yo te vi que te venía en falsa escuadra, se la deaba bien metido el facal. Pero alguien tiró una banana y el país sin querer la agarró. Locura juveniles, la falta de consejo, nos engrupiste bien de ute con el cuento de la pobreza cero. Pero me han contado, y perdóname que te increpe de este modo, que sos todo un bacán, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario tirás a la barchanta, que sos como el gato maula con el mísero ratón, niño bien, pretencioso y engrupido, que tenés el berretín de figurar, pelandrún, que la vas de distinguido y siempre habla de la herencia de papá y allá en el Chantecler, la vas de bailarín, te crees que sos un rana y sos un pobre gil. Y acá, mientras tanto, uno arrastra los tamangos buscando este mango que no haga morfar. Por ser bueno, nos dejaste en la miseria, nos pusiste en la palmera, nos afanaste hasta el color, nos fundiste el mercadito, la casilla de la feria, la canchera, el mostrador. Chorro, vos, tu hermano y tu papá. Malcriado por la guita que heredó del viejo, dejó Buenos Aires rajo del país. El tipo se ha ido bandeado de premios, nos dejó engrampados y ahora está en París. Algunos amigos están enojados, se fue calladito y sin avisar. Sospechan que el guía está hasta las manos por las autopistas y por espiar. Partió de Buenos Aires, se fue sin saludar, bien llenas las valijas con ropa para esquivar la justicia, en eso es un carepeón, porque él sabe que en Suiza no hay extradición. Como harán, cambiemos y su cuenta corriente, ahora que el jefe los abandonó. Alguien me ha contado que estar impaciente, buscando un reemplazo que no apareció. En las ganas que tienen los jueces de verlo, ya tienen el traje a medida para él. Quién sabe, esta vuelta lo encanen en serio y chao mano larga. Andale a Gardel. El pasado martes 4 de agosto se presentó el jefe de gabinete del gobierno de la ciudad, el señor Felipe Miguel, a una sesión especial en la legislatura donde presentó su informe y escuchó las preguntas de los pocos diputados que pudieron realizarlas. Muchos de los ciudadanos que estábamos atentos a esa reunión nos quedamos muy preocupados después de escuchar las preguntas, precisamente por la sensación que tuvimos de estar frente a una situación de presunta corrupción de nivel muy importante. Lo notamos cuando se habló de los barbijos con sobreprecios, del problema con los insumos médicos que no llegan, considerando que hay muchas trabajadoras y trabajadores de salud que se han enfermado, que han contraído COVID-19 y ha habido incluso algunos fallecimientos. Barbijos con sobreprecios escandalosos que, como decía, no llegaron, que se pagaron por adelantado, test que se compraron a Singapur y que ocurrió algo similar. Y lo más terrible de todo, lo más impactante, la policía de la ciudad. Esa policía que cumple órdenes políticas, obviamente, que se dedica a hostigar a los movimientos sociales, donde se infiltra, como manifestaba la diputada Bregman, se infiltra en manifestaciones, que fue a parar a la Agencia Federal de Inteligencia, donde estaba arriba Magdalani y Macri oportunamente. La policía de la ciudad trabajando con un narco que trabajaba en la AFI, un narco al que convocaron de la agencia para que pusiera una bomba, casualmente un funcionario del mismo organismo. Una bomba.
En otro lugar del mundo seguramente lo llamarían terrorismo. Y también en otro lugar del mundo es muy probable que los más altos funcionarios del gobierno de la ciudad que tienen que ver con estas cosas habrían sido destituidos y probablemente estarían tras las rejas. Acá los negociados se repiten una y otra vez. Los vecinos de la ciudad tenemos que luchar día a día para que no nos roben la tierra pública, porque venden la tierra pública para hacer negocios inmobiliarios, para que algunos señores hagan negocios inmobiliarios en una ciudad donde tenemos graves problemas, que necesitamos vivienda social, que necesitamos lugares para tener más espacios verdes, para tener salud. Estos señores nos roban la tierra pública, nos quieren cerrar las escuelas y los hospitales, y somos los ciudadanos los que tenemos que estar atentos día y noche para que no nos cierren las escuelas, para que no nos cierren los hospitales y para que no nos dejen sin tierra pública. Vamos a escuchar la exposición de Leandro Santoro y del diputado Valdés y a continuación a Noelia Lescano y a los compañeros de Épico. ¿Con qué criterio se adjudicó la compra de 300.000 test de detección rápida a la empresa HN Singapur, empresa que no tiene página web, que no tiene domicilio registrado, por una suma de $1.770.000, mediante la cual, en la resolución 88, la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, a cargo del señor Montovio hasta ese momento, dice que la contratación directa se hizo mediante conversaciones informales. Quisiera saber que me precise cuáles fueron esas gestiones informales, y en el protocolo de las contrataciones del Estado figura la posibilidad de realizar ese tipo de conversaciones. Además, esto no fue todo, porque a los 10 días la subsecretaría, mediante otra resolución, redujo a la mitad estos 300.000 test y pasaban a comprarse 182.000 test. Uno dice, bueno, se reduce a la mitad, esto significa que se va a pagar menos. No, porque en la misma resolución pasamos de pagar $5.90 por cada test a $9.70. Y la resolución de la subsecretaría de Montovio fue decir que se hizo por un cambio de packaging. Un cambio de packaging introducido y sugerido por el propio contratista, por la propia empresa de Singapur. Quisiera que esto haya quedado ahí, pero no, lamentablemente no quedó ahí. Lamentablemente esos test nunca llegaron. Hasta el día de hoy no llegaron esos test, ni tampoco se tiene claro qué pasó con el dinero. Estoy hablando de $1.770.000, en los cuales hay gastos que la empresa dice no son reembolsables. Entonces, las preguntas específicas tenían que ver con cuáles fueron las comunicaciones informales que manifiesta la resolución 88, si este es el procedimiento habitual, si se puede resolver la compra de insumos tan vitales como test, que usted mismo señaló en su discurso la importancia del testeo rápido, a través de mensajes de WhatsApp. Si yo puedo mandarle un audio por WhatsApp a un contratista y decirle, bueno, tenés 300.000 test adjudicados en la ciudad, pasá mañana a retirar por caja. ¿Qué otros funcionarios, además el señor Montovio, que fue desplazado luego de la subsecretaría, participaron de esta contratación? ¿Qué rol le cabe al entonces cónsul general en Singapur, Nicolás Caputo, hoy de viaje en Miami, como su amigo y hermano de la vida, Mauricio Macri, que está residiendo actualmente en Francia, pasando unas felices vacaciones que le deseamos acá a todos los legisladores, mientras nos ocupamos de resolver la deuda que él nos dejó a todos los argentinos y argentinas? Bueno, Nicolás Caputo, que fue cónsul en Miami, cónsul en Singapur, creemos que alguna gestión seguramente habrá realizado por esta empresa Singapur, que no tiene página web, repito, HN Singapur no tiene página web, no tiene domicilio registrado y sin embargo se le adjudicaron 300.000 test. ¿Qué pasó con el $1.700.000 de todos los porteños que gastamos en esta compra? Luego, usted mencionó la ley de emergencia económica que se votó en este recinto. Esa ley congeló las designaciones en el Estado, pero las congeló por la galería. Más allá de la situación de la picardía, que esta ley se nos envía a nosotros en abril, se sanciona el 7 de mayo y ingresa en abril en el recinto, y en ese lapso la ciudad realizó más de 170 designaciones jerárquicas en 15 días. Se ve que hubo una necesidad, un arrebato de inspiración por parte de las designaciones públicas, 170 designaciones en 15 días jerárquicas.
Y solo en el mes de julio, mirando la designación del mes de julio, nos encontramos con 24 designaciones, entre ellas el área que usted conduce, el área de innovación y transformación digital, y en la Agencia de Sistemas de Información también se dieron estas designaciones cuando está congelada el ingreso. Y en este contexto, la Ciudad de Buenos Aires tomó la decisión de hacer una compra importante de barbijos. 2 por lo menos que me llaman la atención. Y voy a leer un párrafo de una nota de uno de los periodistas más serios que tiene la Argentina, el señor Nicolás Pizzi, escribe en Infobae, donde denuncia que la Ciudad de Buenos Aires pagó por adelantado 170 millones de pesos por barbijos que nunca le entregaron. Dice Nicolás Pizzi: la empresa ISAI, dedicada al rubro informático, le vendió 5 millones de máscaras por 340 millones de pesos y cobró el 50% de esa operación por adelantado, es decir, 170 millones de pesos. La empresa ISAI vendió barbijo por 68 pesos cada uno, con una enorme ganancia. El sobreprecio trepa a los 207 millones solo en 2 operaciones de barbijo. La empresa ISAI no tiene página web ni redes sociales y los teléfonos de contacto que presentó ante la ciudad no funcionan. Tras una serie de intimaciones, la autoridad de la ciudad rescindió el contrato y decidieron presentar una denuncia por estafa. Enhorabuena. Ahora, según la información que nosotros tenemos, recuperaron 60 de esos 170 millones. La pregunta del jefe de gabinete es: ¿qué pasó con los 110 millones de pesos restantes? Si efectivamente la ciudad pudo o no pudo recuperarla. Pero si esto les parece alarmante o escandaloso, no termina acá, porque hubo una compra de barbijos que fue todavía peor. Y vuelvo a tomar una nota del mismo portal Infobae, el mismo periodista Nicolás Pizzi, que dice: confirman que los 1.600 barbijos que compró el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaban vencidos. Compraron barbijos N95 marca 3M vencidos. 3.000 pesos cada uno, cuando en ese momento tenían un valor de mercado de 1.100. Ahora, el problema es que en compra para venderle a la ciudad, en una maniobra de intermediación, es muy vinculado a ustedes, es el señor Ignacio Sáez Valiente. Ignacio Sáez Valiente, entre otras cosas, es socio comercial y político del hermano del jefe de gabinete de ministros, el señor Felipe Miguel. Comparten incluso el domicilio en Avenida Santa Fe 768, 7º piso, de una fundación llamada el Club de la Democracia, donde ambos forman parte de ese Club de la Democracia e incluso tienen emprendimientos comerciales. Emprendimientos comerciales. Estos barbijos vencidos, la pregunta que yo tengo para hacer: ¿se les entregó al personal de salud? ¿Qué hicieron con estos barbijos vencidos? Otra pregunta para hacer es si este señor Sáez Valiente, que no tiene ningún tipo de experiencia en el rubro, porque la empresa Green Salud fue fundada en octubre del año 2019, sin actividad comercial, sin tener incluso presencia en los registros de proveedores del Estado, y la pregunta es si sigue siendo entonces proveedor del Estado. A decir la verdad, también tengo otra nota del señor Felipe Miguel donde dice que su hermano no tuvo nada que ver con la empresa de barbijos. Se aclara: mi hermano nunca tuvo vínculo con la empresa de barbijos ni con el ámbito de la salud. Y en esto tiene razón el señor Miguel. Es que Sáez Valiente tampoco tenía nada que ver, porque no tenía antecedentes en el rubro, porque es una empresa que además forma parte de los proveedores. A mí me interesaría saber si sigue siendo proveedor de la ciudad. Ahora, no es el único caso donde cabría preguntarse si no se viola la ley de ética pública, porque en el caso de la contratación de hoteles pasó una situación similar, con la contratación del Hotel BA. El Hotel BA, que se contrató mediante una intermediaria, Midas Hotel, de la cual formaba parte de su directorio la media hermana del jefe de gobierno de la ciudad. Fue una operación suspendida por el escándalo mediático, no se llegó a contratar, se trató de hacer y no se pudo. La pregunta es si eso viola o no viola la ley de ética pública. ¿Viola o no viola? Se presentó, Juan Manuel Valdés, un diputado de nuestro espacio, presentó un proyecto para reforzar la ley de contrataciones y compras de la ciudad, para prohibir directamente y que no alcance solamente con una ley
de una declaración jurada para ser proveedor del Estado. Ahora, de esa empresa también formaba parte la hija de Magdalani. Y cuando hablamos de Magdalani y de los vínculos de Magdalani, es inevitable preguntarse acerca del otro escándalo en la ciudad de Buenos Aires, que es la presencia de agentes de la policía de la ciudad como parte del cuerpo de espías de la Agencia Federal de Inteligencia en el marco de una maniobra absolutamente ilegal que hoy está siendo investigada por la Justicia Federal. Espías que tenían su sueldo en la ciudad de Buenos Aires, pero que cumplían funciones en el marco de una suerte de grupo paralelo de investigación. ¿Saben cómo se descubrió esto? La señora Magdalani y el señor Arribas, a través de un señor Mota, contrataron a un narcotraficante, el señor Verdura, le decían. El señor Verdura denunció que había sido contratado por la Agencia Federal de Inteligencia para ponerle una bomba a un funcionario del propio gobierno de Macri, el señor Vila, funcionario del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Defensa. Cuando lo agarran al señor Verdura, dice que él había sido contratado por la AFI y denuncia una serie de policías, entre ellos al señor Leandro Araque, policía de la ciudad. Tanto él como su mujer, que es subcomisaria de la policía de la ciudad, formaban parte de un grupo de operaciones que se llamaba Super Mario Bros, que hacía Arshak, un policía de la ciudad desaparecido desde el 24 de febrero. Trabajó en cibercrimen. Después lo trasladaron a una comisaría y desde el 24 de febrero su mamá lo espera todos los días en su casa. Cuando tocó la investigación del señor Arshak para tratar de descubrir qué había pasado, porque se fue un domingo de su casa, compró una pala y desapareció en Rivadavia y Paysandú, fue a Lisi de primera junta. La policía de la ciudad intervino a través del pedido de un fiscal y fue la policía de la ciudad la que, peritando los dos teléfonos de Arshak y la computadora personal, borró todos los datos a cero. Absolutamente inexplicable. Borraron los datos del teléfono y de la computadora de Arshak. Y no solo eso, Arshak, antes de desaparecer, mantiene vínculos también, porque lo toma la cámara de seguridad de su edificio, con otro policía de la ciudad, Leonel Erba. Leonel Erba, policía de la ciudad, que venía con movimientos económicos difíciles de explicar, según el fiscal de la causa, se había comprado un auto muy caro y una moto muy cara, mantiene una conversación con Arshak durante 40 minutos y le hace escuchar un audio, pocos minutos antes de que Arshak desaparezca. ¿Saben qué pasó con el teléfono del policía Leonel Erba? Se borró también. Entonces yo la pregunta que les quiero hacer, en este contexto, ¿cómo puede ser que no haya una sola foto de Arshak en ningún patrullero de la ciudad, en ninguna comisaría de la ciudad y en ninguna oficina o dependencia pública de la ciudad? ¿Cómo puede ser que esto no sea un escándalo? ¿Cómo puede ser que haya policías de la ciudad para hacer espionaje ilegal? Para investigarlos a ustedes, para investigarnos a nosotros, para investigar al periodismo, y no haya policías de la ciudad dispuestos a buscar dónde está Arshak. Es una vergüenza que esto esté sucediendo. Nos preguntamos nuevamente si la legislatura es una escribanía de Horacio Rodríguez Larreta. Digo esto porque muchos legisladores de la oposición salieron esta semana al cruce con esta idea que no es vaga y que no podemos decir que no tenga correlato con la realidad. Si uno analiza en términos objetivos qué refiere a la división de poderes, nos damos cuenta seguidamente y claramente que en la ciudad de Buenos Aires la estructura organizativa, esta división de poderes que refiere a cuestiones de fiscalización y de control en términos de la ingeniería administrativa de la ciudad de Buenos Aires, hay bastantes cuestiones para analizar. Esta otra cuestión que subyace continuamente, que es, hay 300 proyectos de ley para poder viabilizar estos efectos colaterales de la pandemia. ¿Esto qué significa? Estos efectos económicos, estos efectos financieros y estos efectos sanitarios que contraen la pandemia. Sin embargo, el Ejecutivo porteño sigue cajoneando
estos proyectos de ley. Uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar esta situación que están refiriendo los legisladores de la oposición es que hay un marco normativo concreto que tiene que ver con la ley 6.301 que crea el ámbito de alguna manera de emergencia como efecto colateral de la pandemia. Se crea un marco normativo específico. Esto significa que la legislatura solamente se va a referir a cuestiones absolutamente que diga el gobierno o el jefe porteño. El marco de esta ley es muy grave porque a su vez se crea una comisión de seguimiento. Esa comisión de seguimiento también tiene un contrapeso, pero ese contrapeso no se pone en valor a la hora de la discusión de determinadas figuras de la oposición que integrarían esta comisión. Una vez más, estamos dentro de un marco bastante llamativo, poco democrático, podemos decirlo, y sí tenemos que aseverar en los términos de los legisladores de la oposición que hay claramente una concentración muy compleja, muy difícil de desentrañar y que claramente tenemos que aseverar que estamos frente a una simple y llana escribanía de Horacio Rodríguez Larreta. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, después de todo lo que nos contaste, ya no sé si sorprenderme o decir, bueno, lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires sigue pasando, nada ha cambiado. La interpelación al jefe de gabinete Felipe Miguel, sin respuestas. Es una interpelación a un ministro que debería saber qué es lo que está pasando, y todos los legisladores que le hicieron preguntas se quedaron sin respuestas. El gobierno de la ciudad no da respuestas. En el medio de la pandemia inician una obra en Caballito, no sabemos si tiene permiso, si no tiene permiso, si el permiso es trucho, realmente de locos. Está también pasando lo peor, represión a la carta en la ciudad de Buenos Aires. Se reprime a quienes no cumplen con la cuarentena, depende del color político que tengan. O sea, si son anticuarentena, no se los reprime, y si tiene que ver con el homenaje a Santiago Maldonado, sí. Realmente estamos cada vez peor en la ciudad de Buenos Aires y, bueno, tenemos que hacer algo para que esto cambie. En 1 año y medio vamos a tener elecciones en la ciudad, en 3 años y medio vamos a tener elecciones para jefe de gobierno. ¿Qué es lo que podemos hacer? Como diría el Chapulín Colorado, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Hablemos un poquito de Épico. Me incorporé a Épico porque surge como el espacio donde las organizaciones libres del pueblo pueden aunar criterios, definir estrategias y mancomunar esfuerzos a fin de alcanzar el objetivo común consistente en desterrar al modelo neoliberal de la ciudad de Buenos Aires. No olvidemos que el modelo neoliberal se ha replegado a la ciudad de Buenos Aires y desde aquí espera recuperar el poder en 2023. El campo nacional y popular debe aglutinarse y la participación de Épico en el frente de todos aportará riqueza tanto en el diagnóstico como en el planteo de soluciones para la problemática urbana, dada la multiplicidad de experiencias y miradas que lo conforman. Este nuevo espacio, flamante espacio Épico, es un espacio que es muy necesario para el frente de todos, porque está compuesto de compañeros y vecinos de la ciudad que conocen bien el territorio y que pueden llegar a donde la política tal vez partidaria no llega. Y eso es bueno, eso fortalece a la organización política y eso le da la posibilidad de tener, si se quiere, una especificidad temática ciudadana en este caso, que puede aportarle y mucho a la política partidaria. Es algo épico lo que nos estamos planteando, porque implica hacer una transformación muy importante en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Un espacio de protagonismo e inclusión ciudadana organizada.
y este protagonismo y esta inclusión ciudadana organizada, ¿en qué? En las decisiones políticas sobre la ciudad y en el control de que estas decisiones políticas se ejecuten. Este es el sentido de la palabra épico. De lo que se trata es del modelo de ciudad que uno quiere construir. De hecho, alguien decide qué se hace y qué no se hace en la ciudad. Y eso va configurando una ciudad de algunas características o de otras. Lo que viene sucediendo desde hace 13 años es que el modelo de ciudad es muy claro. Es un modelo de ciudad pensado y realizado desde el ámbito de los negocios, de los grandes negocios urbanos, especialmente el negocio inmobiliario. Para mí, Épico tiene una función primordial dentro del Frente de Todos. Es el de explicar, el de transmitir, el de comunicar a los compañeros, a las compañeras, que hay un horizonte esperanzador, que hay un horizonte mucho mejor del que estamos viviendo los últimos 13, 14 años en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad excluyente, que te excluye, que te tira, te expulsa, no es inclusiva. Entonces, Épico para mí es algo fundamental, poder explicarle a las compañeras, a los compañeros, que se acerquen, que puedan participar y que participen también dentro de los consejos consultivos, que es una herramienta muy, pero muy importante para todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Se vienen las audiencias públicas en la ciudad de Buenos Aires. Esta vez no es de modo presencial, sino que va a ser por vía virtual, lo cual es una dificultad porque deja fuera a la gente que tiene problemas para poder conectarse o que no tiene el elemento para hacerlo. Carlos Wilkinson nos habla de esto. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bueno, el tema que me planteaste de las audiencias públicas es un tema interesante. Si bien desde el movimiento comunero, dentro de las instituciones que se establecen en la Constitución de la ciudad, instituciones para llevar a la práctica, para materializar la democracia participativa, entendemos que la comuna es la más importante, la central, básicamente porque tiene un territorio determinado, tiene una estructura determinada y sobre todo porque es una institución de participación vecinal, ciudadana permanente. Entonces le da un peso a esa institución más fuerte que otras. Sin embargo, en la Constitución de la ciudad hay muchas instituciones más. Una de ellas, que es muy importante también, es justamente la audiencia pública. Que la audiencia pública tiene el beneficio de que trata sobre temas específicos y tiene, digamos, el perjuicio de que es transitoria, o sea, no es una institución permanente, es una institución que se convoca en determinados momentos, se realiza y desaparece. Y esto ha dado lugar a una cantidad de beneficios, pero también a una cantidad de perjuicios, sobre todo porque realmente las audiencias públicas no se cumplen del todo como establece la ley. Concretamente, una audiencia pública es una convocatoria que se hace a la ciudadanía para que opine sobre determinado tema específico, que está dentro del ámbito de las funciones del gobierno de la ciudad. Puede ser cambiar una zonificación, puede ser concesionar un terreno, puede ser mil cosas más, ponerle nombre a una calle, en fin, los temas más variados, todos específicos. Entonces se convoca a la ciudadanía para ese tema, para un día determinado, en un horario determinado, la ciudadanía se presenta y opina sobre el tema en cuestión. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que esta opinión, que debería ser considerada
como una opinión central, para eso se la convoca, en la mayoría de los casos, históricamente, en la práctica, lo que ha resultado es que no se le da el valor que tiene. Y esto fue todo por hoy. Nos vemos el próximo domingo a las 20 horas por Canal 22 Web. No te vayas, que ya llega Leyenda Americana.